Hola chicas, espero estén muy bien. Hoy vamos a platicar sobre nuestro último tema de la clase, que es la elaboración del diagnóstico nutricional, como parte del proceso de atención nutricional que pues vimos al inicio del curso. Recordemos un poquito lo que veíamos al principio del curso. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación del estado nutricional que, como recordarán y como vamos a ver ahorita para refrescar la memoria, es nuestro primer paso del proceso de atención nutricional? Entonces, los objetivos principales de la evaluación del estado nutricional es, en primer lugar, identificar a los pacientes que están ya en un estado de malnutrición y recordemos, aprovechamos ahorita para recordar un poco el concepto de malnutrición que engloba problemas carenciales como la desnutrición, la deficiencia de nutrientes esenciales y también los problemas por exceso como la obesidad. Eh, y no solamente entonces los pacientes que ya padecen algún grado de malnutrición, sino que también identificar potenciales riesgos de presentar este estado de malnutrición en un futuro próximo. Y para esto pues también vimos que se integran herramientas de evaluación dietética, herramientas de tamizaje que aunque no forman parte de la evaluación del estado nutricional per se, son un paso previo que también pues nos alerta sobre la necesidad de indagar un poco más y hacer una evaluación más exhaustiva del estado nutricional. Y pues obviamente tanto en los casos donde ya hay una malnutrición como cuando hay un riesgo de presentarlo, pues se van a beneficiar de una intervención nutricional de algún tipo, ¿no? Entonces, por eso nos interesa identificar este tipo de pacientes y pues ya poder tener alguna especie de abordaje nutricional con ellos. Prevenir y tratar la malnutrición en forma temprana, que va muy de la mano con lo anterior. Acelerar la implementación del tratamiento nutricional en pacientes malnutridos, porque también aquí podemos priorizar, por ejemplo, si se trata de atención a nivel hospitalaria y pues tenemos un conjunto de pacientes a los que tenemos que atender y monitorizar, por lo menos podemos tener una noción de a quién debemos priorizar y quiénes conviene acelerar la implementación, como bien vemos acá, de un tratamiento nutricional o a qué grado se requiere de un abordaje nutricional. Analizar también el pronóstico de riesgo de malnutrición, ¿verdad? Al evaluar el riesgo, ver también qué tan inminente es este riesgo, porque en función de eso también va a ser nuestra intervención, quizás un riesgo que percibamos como más leve, podríamos intervenir primeramente solo con educación nutricional y quizás en otros casos ya es otro tipo de intervención. Evaluar también el resultado de la terapia nutricional, que como recordemos, la evaluación del estado nutricional es la primera parte de nuestro proceso de atención nutricional, pero también la que cierra el círculo porque nos vuelve a importar y ser relevante a la hora de hacer una evaluación de cómo ha sido la intervención propuesta, porque no nos vamos a quedar obviamente en diagnosticar al paciente, darle algún abordaje nutricional, sino que necesitamos corroborar que ese abordaje nutricional está teniendo los resultados propuestos, deseados. Entonces es aquí donde la evaluación del estado nutricional vuelve a jugar un papel muy importante. Y en general, pues al ser la evaluación del estado nutricional el paso previo al diagnóstico nutricional, pues es parte también de los objetivos de hacer una buena recopilación de datos y una buena interpretación de datos en la evaluación del estado nutricional para luego ya poder tener
insumos suficientes para plantear un buen diagnóstico nutricional, que es el tema central de hoy. Entonces, acá tenemos el esquema para recordarnos un poquito, adaptado de la Academia de Nutrición y Dietética. Partimos entonces, como ya vemos, ya hemos estado viendo de la evaluación del estado nutricional, y es lo que hemos estado viendo en todo el semestre, cómo obtener datos del ABCD, incluso E también que veíamos, del paciente o incluso también, ¿por qué no?, de la población, si estuviéramos evaluando el estado nutricional a ese nivel. Y también forma parte de la evaluación no solamente recopilar los datos, sino que saber analizarlos e interpretarlos, basados en estándares y también en la evidencia. Recordemos que pues se han ido desarrollando referencias y estándares a lo largo del tiempo, pues nosotros también tenemos que estar al tanto de cuáles referencias, cuáles estándares están mejor actualizados y reflejan mejor las condiciones del individuo o la población que estamos analizando, y por eso, con base en eso, saber escoger bien nuestras referencias, nuestros indicadores, no solo el indicador en sí, sino contra qué lo vamos a comparar, cuáles van a ser nuestros datos poblacionales de referencia, contra qué comparar, y en algunos casos incluso podemos llamarlos estándares si cumplen con ciertas condiciones, como ya hemos visto a lo largo del semestre. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre cómo después de haber analizado e interpretado todos estos datos, necesitamos armar ya nuestro diagnóstico, que incluya estas tres partes que vemos aquí en este cuadrante, digamos: identificación del problema, determinación de las causas y factores de riesgo, y identificar claramente cuáles son los signos y síntomas o los indicadores de dicho problema. Esto es lo que vamos a profundizar un poco. Luego, solo para recordar, si tenemos un buen diagnóstico, esto nos va a permitir hacer una adecuada intervención nutricional, porque vamos a tener bien claro no solamente cuáles son los problemas, sino también los vamos a poder priorizar correctamente, y además no solamente vamos a tener claros los problemas, al tener en la misma oración, en el mismo enunciado, cuál es la causa y factores de riesgo de ese problema, esto nos dice directamente o nos guía directamente hacia dónde tenemos que intervenir. La intervención nutricional debe ir directamente en abordar esas causas o esos factores de riesgo, y si acaso las causas o factores de riesgo no fueran nutricionales, porque a veces también puede pasar esto, entonces en aliviar, ahí sí ya nos pasaríamos a cómo la intervención nutricional pues tal vez no puede resolver la causa o abordar el factor de riesgo, pero sí puede entonces contribuir a aliviar un poco o retrasar este problema, ¿verdad? Y más que nada, pues esta parte de aliviar el problema un poco. Y vamos a irnos guiando en el monitoreo que viene después, cómo vamos y demás en función de estos indicadores que ya hemos establecido, ¿verdad? Esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero si se fijan, esta es la importancia de plantear un buen diagnóstico, que de aquí mismo va a salir entonces o nos va a dar el raciocinio para seleccionar nuestra intervención nutricional y para saber qué es entonces lo que estamos monitoreando para ver que la intervención haya sido adecuada. Y luego pues de nuevo prácticamente se reinicia el ciclo, porque al final este monitoreo pues vuelve a analizarse y pues vuelve a ser parte de una evaluación de estado nutricional, donde después podemos identificar diagnósticos nuevos y así sucesivamente. Esta parte es un poco resumen de lo que acabamos de ver, de cuáles son estas fases del proceso de atención nutricional y qué preguntas estamos tratando de contestar en cada una de estas fases.
Entonces, pues en la parte de evaluación del estado nutricional, lo que nosotros queremos saber es si existen problemas nutricionales, ¿verdad? Y ya hemos estado viendo a lo largo del semestre cómo tal vez un solo indicador nos puede dar noción de que existe un problema, nos, eh, nos alza estas banderitas rojas para darnos cuenta aquí hay algo podría estar mal, pero al final vamos a determinar si existe un problema nutricional ya integrando pues todos los indicadores posibles que podamos obtener y que consideremos pertinentes dependiendo del caso, recordando todo nuestro ABCDE y ahí pues entonces ya definir, ya una vez tengamos varios indicadores que consideremos adecuados para analizar al paciente y determinar, ¿existe un problema nutricional? Y por supuesto, en la mayoría de los casos vamos a encontrar no solo uno, sino varios problemas nutricionales. Entonces, por supuesto que puede haber más de uno, pero la idea es saber, ¿existe al menos un problema nutricional? Si sí identificamos un problema relacionado con la nutrición de alguna forma, entonces ya necesitamos plantearlo como un diagnóstico nutricional. Entonces, el diagnóstico nutricional ya lo vamos a ver con más calma acá, cómo formularlo y demás, pero que se les vaya quedando de una vez que tiene siempre tres partes: el problema, la causa y los indicadores, ¿verdad? Entonces, bueno, primero, ¿cuál es el problema que identificamos? Y luego, pues viene esta parte de análisis que también podemos obtener no solamente de la evaluación del estado nutricional, sino también de la historia médica y de toda la información que podamos recopilar sobre nuestro paciente, siempre pues teniendo en consideración la parte ética, el lenguaje, la empatía y la relación que creamos de profesional de la salud hacia el paciente, y con base en eso pues ya identificar entonces cuál es la causa de ese problema, ¿verdad? Y luego, muy importante, ser muy claros de cómo determinamos que existía el problema. Porque ya vimos, bueno, la evaluación del estado nutricional, hemos analizado una serie de indicadores, puede ser que hayamos encontrado varios problemas, pero aquí es donde tenemos que usar mucho razonamiento lógico de decir cada problema específico, cómo lo identifiqué. ¿Qué es exactamente lo que me dijo que existía este problema en particular con nombre y apellido? Porque vamos a ver que también es recomendable utilizar terminología específica para el problema, tratar de, ya existe, digamos, un listado de problemas nutricionales comunes, ¿verdad? Y tenemos que tratar como de encasillar el problema, los problemas de nuestro paciente en esos términos, ¿verdad? Salvo que no consiguiéramos eh, el término adecuado, en algunos casos podríamos nosotros pues tratar de modificarlo un poco, pero en general ya existe una amplia terminología que podemos utilizar y nada más es de identificar pues con base en todos estos indicadores de la evaluación del estado nutricional, cuál o cuáles son los problemas del paciente, pero sobre todo, como les venía diciendo, saber qué es lo que me dijo que teníamos ese paciente, cuál de todos los indicadores que evalué, analizando la parte antropométrica, bioquímica, clínica, dietética, cuál de todos esos indicadores, qué de todas esas cosas que yo observé me dicen que existe ese problema. Se trata en la medida de lo posible de priorizar los indicadores objetivos, pero también, por supuesto, es muy válido incluir indicadores subjetivos también. Em, Muchas veces sabemos que existe un problema nutricional porque fue referido por el paciente, ¿verdad? Eso no es un indicador objetivo, pero muy válido de todas maneras, ¿verdad? Entonces, igual, pues, ¿cómo lo sabemos? El paciente lo mencionó en una entrevista, pues puede ser, pero por supuesto siempre vamos a dar prioridad a indicadores más objetivos como los indicadores antropométricos, bioquímicos, algo clínico que estemos observando, la evaluación dietética, más que nada la parte cuantitativa, pero
por supuesto, como les digo, también lo subjetivo es válido y puede ser parte de esta sección del diagnóstico nutricional. Y bueno, ya esta otra parte de la intervención nutricional ya no es parte de este curso, sino que ya va a incluirse en los cursos de dietética, nutrición clínica. Entonces ahí donde ya ustedes con muy buena base de evaluación de estado nutricional y sabiendo cómo formular el diagnóstico, pues ya les va a ser más fácil integrar esto a la intervención nutricional que vayan pues aprendiendo ya para cada caso, cada patología, etcétera. Y el monitoreo y evaluación nutricional, donde tenemos que contestar si estas soluciones, estas intervenciones o abordajes nutricionales funcionaron, están teniendo un resultado positivo y pues obviamente decir cómo lo sé. Y de nuevo, si se fijan, es repetitiva la pregunta aquí de cómo lo sabemos. Y la verdad que está perfecto porque también coincide con que son los mismos indicadores normalmente los que necesitamos. O sea, si yo tengo aquí un problema, por ejemplo, de obesidad, ¿y cómo lo sé? Porque el paciente tiene un índice de masa corporal de tanto o un índice de masa grasa de tanto. Entonces luego en el monitoreo, ¿cómo sé que está funcionando mi intervención para la obesidad? Porque el índice de masa corporal va reduciendo o el índice de masa grasa va reduciendo. Entonces es por eso tan importante el diagnóstico nutricional, porque a partir de la causa podemos plantear una buena intervención y sabiendo con detalle cuáles son los indicadores clave del problema, pues puedo monitorearlo con más facilidad. Entonces, bueno, en la evaluación del estado nutricional, pues no me voy a detener mucho, ya esto lo es prácticamente el tema de todo el curso, lo que hemos estado viendo, entonces es combinar el ABCD con preguntas clave del entorno y el estilo de vida, que es como nuestra E, ¿verdad? Y también pues todo lo que tenga que ver con condicionantes del estado nutricional, etcétera. Es como un montón de preguntas clave y por supuesto, tal vez no es directamente evaluación de estado nutricional, pero sí que va a ser muy importante para el diagnóstico nutricional. Está toda la parte de antecedentes médicos, medicamentos que esté consumiendo el paciente, ¿verdad? Toda esa parte muy, muy importante también que vimos al principio. Bueno, entonces, como parte de la evaluación del estado nutricional, vamos a ir determinando, esto es parte de lo que hemos ido viendo, qué datos son relevantes, qué datos son necesarios. Ven que en los casos que hemos resuelto, yo a veces les pregunto, ¿qué más datos recopilaríamos? ¿Qué más datos quisiera saber para mejorar su evaluación del estado nutricional? Entonces, es siempre muy importante tener claro qué datos necesito recopilar. Por supuesto que no podemos recopilar todo de todos nuestros pacientes. Hay cuestiones que por tiempo, por ejemplo, en la evaluación antropométrica, hay cuestiones que por dinero, por cuestión económica, o sea, no podemos sacar pruebas, todas las pruebas bioquímicas que vimos, ¿verdad? Hay que saber seleccionar cuáles son pertinentes para cada paciente. Distinguir también entre información relevante e irrelevante, determinar la necesidad de cualquier información adicional, que es lo que ya les decía, seleccionar las herramientas adecuadas de evaluación y además de las herramientas también tener en cuenta los criterios, normas, estándares para poder interpretar, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a interpretar la circunferencia abdominal, qué puntos de corte tengo que utilizar, si estoy evaluando el crecimiento de un niño, recordar que pues nuestros estándares de OMS es a lo que debemos dar prioridad para interpretar los resultados, normas, etcétera, ¿verdad? Todo esto es lo que vamos a tomar en cuenta también para ya poder dar una interpretación de eso que hemos evaluado. Y por supuesto, pues todo el proceso de atención nutricional tiene que estar correctamente documentado en el expediente del paciente, que pues cada vez más se está migrando a expedientes digitales, aunque sí les digo que
al menos hasta donde tengo entendido, en la mayoría de los hospitales, por ejemplo, públicos en el país, todavía se usa mucho el expediente físico. Ahora se manejan mucho los expedientes en papel, pero pues poco a poco ya imagino se irá migrando a expedientes digitales. Bien, ahora el tema central de hoy, que es el diagnóstico nutricional. Una vez tengamos una buena evaluación del estado nutricional, pues ya podemos identificar y describir los problemas nutricionales actuales, o también recuérdense que nos interesan los riesgos. O sea, podemos considerar como problema nutricional si vemos riesgo o posibilidad potencial de que ocurra un problema nutricional. Eso también puede considerarse un problema. Y también vamos a ir viendo que los problemas nutricionales se clasifican en diferentes dominios. Entonces, no todo es de un dominio clínico, digamos, no todo es un problema eh, que, que- que ya está ocurriendo actualmente, como el caso, por ejemplo, de obesidad, porque también tenemos el dominio de la ingesta, donde ahí es donde podemos ver muchos de los problemas en cuanto a riesgos, ¿verdad? Ahí es donde podemos evaluar mucho la parte de riesgos en el dominio de la ingesta, porque si un paciente tal vez tiene buen peso hoy, pero claramente tiene una ingesta insuficiente de calorías, el problema está ya establecido en la ingesta, aunque todavía no se haya presentado una desnutrición, ¿verdad? Entonces, este dominio de la ingesta, de los problemas de ingesta, es donde van a estar la mayor cantidad de pacientes que van a tener un potencial problema nutricional. Hay que tener mucho cuidado de distinguir un diagnóstico nutricional de un diagnóstico médico. O sea, definitivamente no es lo mismo y va muy de la mano pues, recordando nuestros conceptos básicos de qué es nutrición y qué es lo que implica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la diabetes puede ser un diagnóstico, o de hecho es un diagnóstico médico, ¿verdad? Eh, pero puede tener un diagnóstico nutricional también. Si nos presentan si viene a la clínica, por ejemplo, un paciente que ha tenido un diagnóstico médico de diabetes, pero que ha tenido muy buena educación nutricional, conoce perfectamente bien cómo alimentarse, está tomando sus medicamentos adecuadamente, tiene un, un control glicémico adecuado, etcétera. O sea, todo está bien. No tenemos ningún diagnóstico nutricional ahí. O sea, sigue teniendo diagnóstico de diabetes, pero no hay ningún problema nutricional, ¿sí? Si es un paciente con buen peso, etcétera. Ahora, si tenemos un paciente diabético que además tiene un claro problema de exceso de ingesta energética o de sobrepeso u obesidad, pues entonces ahí nuestro problema nutricional es un exceso de ingesta calórica o directamente la obesidad o el sobrepeso o como dice acá en el ejemplo, una ingesta inadecuada e inconsistente de hidratos de carbono. Si vemos, por ejemplo, un control glicémico inadecuado, entonces vemos que sus glicemias no están bien, entonces definitivamente necesita intervención en ese sentido. Además, evaluamos sus conocimientos porque también es muy importante en la evaluación del estado nutricional, evaluar los conocimientos del paciente sobre cómo debe ser su nutrición, sobre todo cuando tienen ciertas patologías relacionadas con su alimentación. Entonces, si hubiese un claro desconocimiento de cómo debe ser su alimentación para controlar sus glicemias, entonces ahí también tenemos otro problema nutricional. Pero vamos viendo, no sé si me siguen en cuáles son las diferencias entre un diagnóstico médico y un diagnóstico nutricio o nutricional.
Bueno, como ya hemos visto, este proceso de identificación y clasificación del diagnóstico nutricional, pues es de gran importancia para ya después tener resultados realistas y medibles, ¿verdad? Desde aquí ya vamos viendo cómo vamos a medir el problema y cómo vamos a ir midiendo los resultados. Con la parte de la S del PES, que vamos a ver más adelante, que es problema, etiología, signos y síntomas, el cómo lo sé, la pregunta que veíamos antes de cómo lo sé. Así como para seleccionar una intervención nutricional adecuada y vigilar la evaluación hasta alcanzar los resultados esperados. Bien, entonces aquí vemos los dominios que les mencionaba de los problemas nutricionales. Hay en realidad cuatro dominios. Se considera el primero los relacionados con ingesta o con consumo, que pues obviamente va a ser todo lo que tenga que ver con la ingesta de alimentos o con soporte nutricional también, porque obviamente en algunos casos el paciente no está ingiriendo alimentos, pero está recibiendo alguna especie de soporte, también entra en este sentido. Tiene que ver con el aporte, más bien tal vez la palabra adecuada acá es el aporte de nutrientes y de energía, ¿verdad? Luego, tenemos los diagnósticos clínicos, donde ya son problemas nutricionales instaurados y podemos tener diagnósticos de consumo y clínicos al mismo tiempo, por supuesto que sí, y va a ser gran cantidad, un gran porcentaje de los pacientes va a estar en esta situación porque obviamente de un problema de consumo e ingesta se derivó un diagnóstico clínico, pero también, como ya les mencionaba, podemos tener pacientes que solo tengan un diagnóstico de consumo, de ingesta, pero que aún no manifiesten un diagnóstico clínico, ¿verdad? Y en diagnósticos clínicos, e incluso puede ser al revés, se van a ir dando cuenta que los problemas de consumo pueden ser también la etiología de los diagnósticos clínicos y viceversa porque vemos que en diagnósticos clínicos pues no solamente está el peso, por ejemplo, los problemas de obesidad, sino que también problemas de deglución y masticación que podrían entonces ser causa, en este caso, de diagnósticos de consumo. ¿Ven? Entonces, en algunos casos, el diagnóstico, el problema de ingesta va a ser la causa de un diagnóstico clínico y viceversa. También tenemos diagnósticos sobre características ambientales y conductuales y aquí entra también la parte de conocimientos que ya les mencionaba yo con el ejemplo del diabético, pero no solamente conocimientos, a veces el paciente ya tiene conocimientos, ya ha tenido asistencia de otros profesionales que le han dado los conocimientos necesarios, pero puede ser que debido a sus creencias, debido a actitudes, recordemos que también la parte de creencias religiosas o simplemente pues ya conocimientos que ha adquirido que tal vez no están respaldados científicamente, pero que para la persona son muy fuertes, están muy enraizados por cuestión cultural, es la educación que ha recibido, etcétera, ¿no? El entorno físico también tiene mucho que ver aquí. Acceso, seguridad, esto ya también es una parte muy importante y que va a ser parte de muchos de nuestros diagnósticos, considerando la situación socioeconómica de muchos pacientes que podríamos tener en nuestra práctica clínica. Bien, ahora vamos a ver entonces la estructura de este enunciado del diagnóstico nutricional, el famoso PES, ¿verdad? P por problema nutricional, E de etiología y S de signos o síntomas. Em, es muy importante y vamos a ir viendo ahorita en un momento las frases o expresiones por las que se van a conectar cada una de estas partes del diagnóstico PES. Entonces, en problema nutricional, pues ya es lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Vamos a
describir entonces cuáles son las alteraciones en el estado nutricional y como veíamos, no solamente esto, sino que también alteraciones a nivel de ingesta que podrían eh, condicionar o poner en riesgo el estado nutricional más adelante. Después de esto tenemos la etiología, que en otras palabras es la causa o los factores de riesgo que están contribuyendo con el problema. ¿Cuál va a ser la expresión con la que vamos a unir el problema con la etiología? Es relacionado con. Entonces siempre vamos a plantear nuestro problema y luego inmediatamente vamos a escribir relacionado con y luego ya ponemos entonces la causa o ese factor de riesgo que consideramos es la raíz de ese problema. Y luego ya nos vamos a pasar a los signos y síntomas que también en otras palabras yo diría son nuestros indicadores del problema y se unen mediante la expresión evidenciado por o como lo demuestra tal cosa. Y bueno, entonces ya una vez escrito el problema relacionado con etiología evidenciado por, escribimos entonces nuestros indicadores que como ya les decía, dando cierta prioridad a indicadores más objetivos y medibles, pero en algunos casos siempre igual se pueden incluir indicadores más subjetivos. Por ejemplo, bueno, definitivamente los síntomas al final pues son subjetivos porque es lo que el paciente nos refiere. Entonces, en algún caso podría ser que estamos tratando de abordar molestias por intestino irritable y demás, pues entonces el paciente ya lo que nos va a ir diciendo en el monitoreo si vamos bien y todo esto va a ser lo que nos refiere al paciente, si ha sentido que la sintomatología ha disminuido, etcétera. Entonces vemos que sí es ideal siempre identificar si podemos tener algún indicador medible, objetivo, algún signo, digamos. Pero por supuesto también los síntomas y los indicadores más subjetivos también entran acá. Por ejemplo, ya les decía yo, la parte de, bueno, el paciente refiere que está consumiendo muchos alimentos fritos, ¿verdad? Podemos hacernos podemos identificar esto también a través de alguna herramienta de evaluación de consumo que nos permita una evaluación más objetiva, por ejemplo, un registro o algo así, pero también vale decir, bueno, el paciente refiere tal cosa o el paciente refiere que no tiene apetito o X o Y, ¿verdad? Todo lo que puede ser subjetivo y que nos pueda indicar el problema también es válido aquí. Bueno, al final también tenemos que revisar que no solamente tengamos las tres partes del enunciado y también las frases conectivas, sino que también verificar que haya muchísima claridad, que la etiología, y esto es uno de los errores que a veces se cometen comúnmente a la hora de plantear los diagnósticos. A veces identificamos algunas causas de los problemas, pero no necesariamente es la causa directa. Traten de irse a la causa más inmediata, más directa del problema nutricional, sin irse demasiado por las ramas o a veces por ciertas causas que podrían estar relacionadas, pero no son una causa directa, ¿verdad? Entonces, es bien importante ser muy claro, muy conciso. Es preferible poner todos los diagnósticos nutricionales que haga falta, pero a veces es preferible así y no tratar de unir todo en un solo diagnóstico donde al final no va a haber claridad. Los diagnósticos tienen que ser muy al grano, muy concisos, ser específicos y por supuesto enfocarnos en el paciente, relacionarnos siempre a un problema nutricional o a veces la etiología, como les digo, es nutricional, a veces no, pero siempre el problema tiene que ser nutricional. Ser muy precisos, ¿verdad? Y sobre todo en la parte de la teología, como ya les decía, y ir a la causa más directa posible
y basarse lo más posible en datos confiables, que a veces no todos son objetivos y medibles, pero pues también aquí ya van muchos otros factores que considerar como la relación que podemos lograr con nuestro paciente, de modo que lo que nos refiera pues esté lo más que podamos basados en la realidad y pues al final también por eso es una evaluación del estado nutricional integral, exhaustiva y bien hecha para que podamos tener bastantes datos con que armar nuestro diagnóstico. Aquí tenemos ya un ejemplo de un diagnóstico nutricional. Este, piensen ahorita, tal vez pongan pausa al video y traten de identificar en qué dominio está este problema que presenta este ejemplo. Bien, el dominio al que está este problema es el dominio de consumo o de ingesta. Ven, claramente lo dice en el problema, exceso de ingesta calórica. Entonces, es un problema que pertenece al dominio de consumo o de ingesta. Vemos cómo luego está la expresión clave que une el problema con la etiología, que es relacionado con, y en este caso la causa directa de que haya un exceso de ingesta calórica es el consumo frecuente de grandes porciones de comidas ricas en grasa, ¿verdad? Entonces esta es la causa directa de este problema de exceso de ingesta calórica. Vean de nuevo cómo está aquí la expresión clave que va a unir una parte con la otra, la que pega la etiología con los signos y síntomas es cómo lo demuestra, y aquí es donde tenemos que presentar nuestra evidencia para decir que hay un exceso de ingesta calórica, ¿sí? Porque alguien puede comer varias comidas grasas y demás, pero no necesariamente tener un exceso de ingesta calórica con relación a sus requerimientos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, un deportista pues gasta un montón de energía y pues está consumiendo tal vez bastante energía en porciones grandes de comidas ricas en grasa, pero no está teniendo un exceso de ingesta calórica. Aquí obviamente cuando hablamos de exceso se sobreentiende que es en relación a los requerimientos de esta persona o al menos a la ingesta recomendada que habíamos estimado. Entonces, tenemos que evidenciar cómo sabemos que hay un exceso de ingesta calórica. Entonces es aquí donde entran los signos y síntomas y decimos cómo lo demuestra la ingesta diaria promedio de calorías superior en 500 calorías a la cantidad recomendada. Entonces, aquí esto es a través de la evaluación dietética. No especifica aquí qué instrumentos se usó, no es necesario, ¿verdad? Para eso podemos leer el expediente del paciente e ir a ver, ok, se realizaron varios recordatorios de 24 horas y pues en promedio se tiene estas 500 calorías o se pidió al paciente que llenara un registro, pudo haber usado una aplicación como Cronometer, por ejemplo, y pudimos identificar este exceso promedio de calorías de 500 kilocalorías. Y también aquí el aumento de 6 kilogramos de peso durante los últimos 18 meses. Aquí pues a este no tiene pierde, ¿verdad? Si el paciente ha aumentado 6 kilos de peso y no hay motivos para pensar que haya sido de agua, de líquidos, que tuviera, no sé, una retención importante de líquidos. Tampoco tenemos mucho motivo para pensar que haya sido de masa muscular. Por supuesto, aquí sería ideal tener la medición de kilogramos de grasa, pues ahí sería todavía más inequívoco decir un aumento de 6 kilogramos de masa grasa, ¿verdad? Pero bueno, al menos ya en general, con tener un aumento de 6 kilos involuntarios y asociados a una comida rica, un consumo de comidas ricas en grasa, pues podemos decir con bastante confianza que esto es un indicador clave de que hay un exceso de ingesta calórica en este paciente, ¿verdad? Tanto la evaluación en sí de la ingesta calórica como el aumento de peso nos indican claramente que existe un exceso de ingesta calórica en este paciente.
Bueno, y nada más mencionarles el último paso entonces del proceso de atención nutricional, que sería el monitoreo, que es prácticamente una reevaluación del estado nutricional, pero enfocándonos sobre todo pues en los indicadores que hemos identificado como prioritarios y que colocamos justamente en el diagnóstico nutricional, porque entonces pues podemos determinar si el problema que identificamos se está resolviendo o no, y si la intervención que planteamos para abordar las causas o la etiología, pues sí está dando los resultados deseados. Y esto también es parte nada más del monitoreo, esto ya es lo último que vamos a ver. El monitoreo pues es una parte fundamental del proceso de atención nutricional y no debe tomarse a la ligera, y pues pueden haber varias formas de organizar la información del monitoreo, pero esta es una forma muy común que se ha usado bastante, se ha propuesto bastante su uso, que es este formato SOAP o SOAP, como quieran pronunciarlo, que la S significa pues los datos subjetivos, o sea, partimos aquí de lo que reporte el paciente o los familiares, en todo caso, sobre cómo se sienten. Y es lo primero realmente que preguntamos a un paciente cuando estamos reevaluándolo y pasa un tiempo y pues ya empezamos nuestra intervención nutricional. Pues yo pienso que la pregunta básica siempre es, bueno, cómo se siente? ¿Qué cambios ha experimentado? Tanto cuestiones de cambios de comportamientos que conscientemente el paciente ha hecho o que refiere a hacer, como cambios que percibe, digamos, en su cuerpo, en sus síntomas, o por ejemplo, si es un paciente que estamos viendo por sobrepeso, obesidad, pues si percibe cambios en cómo le queda la ropa, si estamos, por ejemplo, en un hospital y queremos ver si el paciente ha tolerado bien el soporte nutricional, pues necesitamos hacer la consulta de si ha tenido algún síntoma gastrointestinal. Entonces, todo ese tipo de cosas van primero, ¿no? Como ir preguntando al paciente qué siente, qué síntomas percibe, y luego pues ya nos vamos a evaluaciones más objetivas, al mismo tiempo que estamos conversando con el paciente lo estamos observando y pues ya podemos hacer algunas observaciones más detalladas también, siempre con el permiso y conversándolo con el paciente, tomar algunas pruebas adicionales, algunas evaluaciones antropométricas, determinar si es necesario realizar alguna prueba bioquímica para el seguimiento del paciente, eh, y en fin, ¿verdad? Entonces ya con esto obtenemos datos objetivos, ¿verdad? Que es todo lo medible y lo observable por nosotros. Luego, pues, nos vamos a la A sería assessment en inglés y se traduciría como evaluación. Eh, y entonces, pues acá reevaluamos, esta realmente la parte donde reanalizamos, ¿verdad? Todos estos datos subjetivos y objetivos, les hacemos un reanálisis y podemos replantear nuevos diagnósticos nutricionales, ¿verdad? Identificar si los diagnósticos nutricionales anteriores siguen vigentes o si hay alguno nuevo, etcétera. Entonces, esta es la parte como de evaluación o de análisis, en realidad, si quieren verlo así. Para que sigan la línea con la A. Y finalmente, pues ya habiendo analizado esta información, definir nuevamente una intervención nutricional o un plan. El plan a veces puede ser, vamos a seguir igual, porque si estamos teniendo los resultados que deseamos, o sea, aquí en la evaluación vemos que estos datos subjetivos y objetivos nos indican que todo va bien, pues el plan puede ser seguir tal cual, ¿verdad? O a veces el plan puede ser reforzar la parte de educación nutricional, modificar el aporte de un soporte nutricional y, ¿verdad? Ir viendo dependiendo
de los datos obtenidos y el análisis que hagamos, cuál debe ser el plan. Siempre, siempre es muy importante. Por eso es que el monitoreo no solamente es al paciente está bien, mal, sino siempre tiene que haber un plan. Como les digo, el plan puede ser seguir igual, pero siempre tiene que quedar como por escrito y claro qué procede, ¿verdad? ¿Cómo vamos a continuar con este paciente? Y es una parte fundamental de lo que debe estar en el expediente nutricional del paciente. Y bueno, con esto entonces terminamos y pues nos estamos platicando nuestra sesión sincrónica para resolver dudas y pues estaremos por supuesto ya a partir de ahora practicando bastante con casos que integren los temas que hemos estado viendo y por supuesto ya ahora que ya hemos visto este tema planteando los diagnósticos nutricionales que correspondan dependiendo de los datos que nos den en el caso. Así que pues es todo por ahora, que estén muy bien y se me cuidan mucho.